10:35 de la mañana de este día jueves 27 de noviembre de 2025. Se nos va el mes de noviembre, un mes intenso, noticioso, cargado a la actividad política, y empieza otro que va a ser de igual intensidad probablemente. Pasamos inmediatamente a saludar a nuestros invitados correspondientes al panel de conversación habitual de todos los días. Partimos con el integrante de la Comisión Política de Renovación Nacional, Cristóbal Saavedra. Cristóbal, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No sé si se escucha bien. Te escuchamos perfecto, Cristóbal. Y también saludamos al director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño. Octavio, bienvenido, como siempre, buenos días. Hola, Montserrat. ¿Qué tal, Cristóbal? Mucho gusto. Un placer estar con ustedes esta mañana. Bueno, igualmente, bienvenidos ambos, Cristóbal, Octavio, y para continuar con el hilo de la conversación que tenían nuestros colegas más temprano con Víctor Maldonado, más temprano, hace un par de minutos, ¿no? Quería continuar con el tema de la democracia cristiana. Ayer se toma una decisión bien importante que probablemente marca la historia de este partido histórico de suspender temporalmente la militancia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Una decisión compleja, dolorosa para ese partido, y una decisión que se había resistido a tomar también, más allá que esto es temporal. ¿Cómo ven esto, no? La determinación que se toma, que es rápida, porque hay un proceso disciplinario que habitualmente dura bastantes días o semanas, en este caso fueron horas. Ayer con un punto de prensa uno veía las caras ahí de Alejandra Kraus, de Francisco Buenchumilla, y eran caras de pena, ¿no? Y también nosotros, por lo que hemos podido averiguar internamente en la democracia cristiana, hay un pesar muy profundo, hay tristeza. ¿Cómo toman esta decisión primero en la interna de la democracia cristiana? Octavio, parto contigo, para luego ir a ver las implicancias políticas, electorales, si es que creen que pueden existir o no en el caso de José Antonio Kast. Octavio. Voy a partir por lo primero, que es por lo interno. Creo que es una decisión bastante drástica que va a tensionar una vez más al Partido Demócrata Cristiano, porque Eduardo Frei Ruiz-Tagle no es cualquier figura. Es un expresidente, fue un ex senador del partido, también expresidente del partido, expresidente de la República y expresidente del partido. Lideró el partido en un momento decisivo, como fue hacia fines de los años 80, principios de los 90, en el marco del proceso de la transición. Y en ese sentido estamos hablando de una figura muy relevante que tiene resonancia. Cualquier cosa que haga o diga en la actualidad va a tener siempre resonancia pública y va a comprometer de una u otra forma al partido en ese sentido. Ahora, la decisión es drástica también porque el expresidente Frei no realiza una declaración en la cual manifiesta el apoyo explícito a la candidatura de José Antonio Kast. Lo que dice es simplemente que hay puntos de coincidencia. Hay una serie de puntos de coincidencia que además se vieron en el contexto de la campaña. Si analizamos con detención cuál fue la agenda de todos los candidatos, hay una agenda común. El tema de la seguridad es un tema común, el tema del crecimiento económico es un tema común, los temas relacionados con aumentar el empleo y disminuir el desempleo son temas comunes que aparecieron en el marco de la campaña en todas las candidaturas. En ese sentido, no es muy distinto lo que plantea el presidente Eduardo Frei respecto a lo que se ha venido planteando en materia de seguridad en aquellos puntos que son coincidentes. Desde luego, el hecho de generar un acercamiento en esta coyuntura en particular es bien delicado porque se presenta como un apoyo tácito, explícito por parte del, o se interpreta como un apoyo explícito por parte del expresidente Frei. Sin embargo, eso no está en la declaración.
Pero más allá de si está o no está, el gesto es el importante, el acercamiento es el importante en esta coyuntura, porque no hay otros acercamientos hacia José Antonio Kast, ni tampoco hay un acercamiento al presidente Frey en los mismos términos hacia la candidata Janet Jara. Entonces se presta para una interpretación como la que se ha estado difundiendo a través de los medios y que lleva a esta decisión drástica por parte de la democracia cristiana. Dicho sea de paso, también no es cualquier sector de la democracia cristiana el que está tomando esta decisión. En las declaraciones públicas vemos a una serie de ex colaboradores del propio presidente Frey manifestando su cuestionamiento y su rechazo. Sí. Vemos a figuras como Guillermo Pickering, por ejemplo, que se manifiesta totalmente en contra y que ha dado una señal bastante clara de apoyo hacia la candidatura de Janet Jara. Entonces, ahí tenemos también una tensión en el partido, una vez más, tratándose de una figura histórica, el hijo del fundador de la democracia cristiana, el hijo del fundador de la Falange y una de las figuras más icónicas de ese partido desde su inicio. Sí, en este caso, Cristóbal, Octavio, ese dicho, esa frase que dice: una imagen vale más que 1000 palabras, se aplica en este caso, ¿no? Porque a raíz de lo que dice Octavio, la foto de Eduardo Frei Ruiz-Tagle con José Antonio Kast es muy significativa, incluso más que la declaración que se divulga por la prensa con posterioridad, ¿no? Ahí, bueno, Cristóbal, te pregunto cómo lo ves, cómo lo analizas, pero también la duda que yo creo que nos surge a todos de por qué se produce este gesto, porque el presidente podría haber mantenido silencio, no sé si neutralidad, que es lo mismo silencio, pero sí silencio, haber dicho no voy a votar por Jara, fin. Pero tampoco se produjo esto con Evelyn Matei. A mí me da la impresión que tiene que ver también con las altas posibilidades de que José Antonio Kast sea el próximo presidente, porque hemos visto otras señales de apoyo, algunos militantes radicales, por ejemplo, ¿no? Alcaldes que han sido de otro sector político que se han ido pasando a la vereda de José Antonio Kast. Cuando tú ves que el barco se va a hundir, uno no se sube, digamos, pero si es al revés, evidentemente eso genera un incentivo. ¿Cuál es tu análisis al respecto? A ver, primero coincido casi en un 95% de lo que dice Octavio. Su análisis me representa profundamente. También en el sentido de esta suspensión tan rápida de este tribunal que sesionó de manera tan rápida en la ADC, y en el entendido de que el presidente Frey ni siquiera manifestó una voluntad. Ni siquiera. Una cosa es que se haya juntado, que se haya sacado una foto. Yo entiendo que en esto los gestos son súper importantes, pero no nos olvidemos que también pasó con el expresidente Elwin. El expresidente Elwin en la elección del 2017 se juntó a tomar desayuno o lo fue a visitar el expresidente Piñera, siendo candidato en segunda vuelta con Alejandro Guillé. Y no tuvo esta implicancia, sino que tuvo esta típica resonancia que creo que ayer el senador Espinosa algo posaba sobre el estado, casi como el estado mental del expresidente Frey. Y en esa época, estamos hablando hace prácticamente 10 años atrás, pasó lo mismo. También se le criticó al expresidente Elwin de que se tomara una foto con el presidente Piñera y que hablara de esta amistad cívica que habían tenido a lo largo del tiempo y qué sé yo. No es nuevo. Lo nuevo acá es cómo actúa la democracia cristiana, prácticamente pateando al expresidente Frey, a una figura probablemente de las más importantes que le queda a la democracia cristiana en vida. Hijo del fundador, expresidente del partido, expresidente de la República,
y en ese ex senador, y en ese sentido creo que la democracia cristiana aquí pecó hoy día de oportunismo electoral y tratar de sacarse este balazo, por así decirlo, de no tener el espacio como para juntar al expresidente Frey con la candidata Jara. Probablemente le preguntaron, probablemente el presidente Frey dijo que no se iba a reunir, y que diga que tiene coincidencia insisto, en un estado o en una candidatura que hoy día Chile necesita un gobierno de emergencia. Hoy día estamos hablando de situaciones complejas en todo aspecto, o sea, desde la seguridad, desde la economía, desde todo lo que hablamos, estamos en una crisis. Y así lo enfrentan los dos candidatos presidenciales. O sea, que no es un panorama incierto para ninguno de los dos. Ninguno de los dos dice que este país está súper bien. Todo lo contrario. La candidata del Partido Comunista dice hoy día que ella no es continuidad, ella es una nueva izquierda. Y bueno, y así vamos viendo que esto no sé si descuelgue, yo no sé si catalogar la reacción o la junta del presidente Frey como un descuelgue de su conglomerado. Yo lo veo como como un valor a sus principios. Hoy día, a quien expulsaron de la Internacional Demócrata Cristiana es a la democracia cristiana chilena. Los valores del humanismo cristiano probablemente los representa más José Antonio Kast que Janet Jara, y en eso es ser leal a los principios fundadores de la democracia cristiana en Chile, bueno, para qué decir en el mundo. Sí, yo no sé ahí si la militancia de C que está escuchando esté muy de acuerdo con lo que dice Cristóbal, pero bueno, cada uno tiene sus posiciones. Octavio, quería resaltar un par de puntos que es muy importante tener en consideración, porque no es casual de que se produzca una tensión hoy día con un presidente o un expresidente como Eduardo Frei Ruiz-Tagle, o un dirigente importante de la democracia cristiana. Han pasado desapercibidos los dirigentes radicales que se restan de la candidatura de Janet Jara y se pasan a la vereda del frente. Pero en el caso de la figura del expresidente Frey, es una vez más la demostración de una tensión o de un acercamiento y de un distanciamiento que ha sido histórico entre la democracia cristiana y la izquierda y la democracia cristiana y el Partido Comunista. Si miramos la historia de la democracia cristiana desde el año 38 en adelante, han habido muchos acercamientos, incluso defensas de figuras relevantes de la democracia cristiana hacia el Partido Comunista en momentos claves, pero también distanciamiento, acercamiento en el momento en que se establece o se discute en el Congreso Nacional el año 47-48 la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. El Partido Socialista vota a favor, mientras que los parlamentarios falangistas votan en contra, y así sucesivamente a lo largo de mucho tiempo. En los años 60 era mucho más concordante el vínculo entre la democracia cristiana y el Partido Comunista que con el Partido Socialista, porque el Partido Socialista asumía posiciones mucho más radicales. En el contexto de los años 70, durante la lucha contra la dictadura, hubo nuevamente acercamientos importantes entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, que se rompen cuando el Partido Comunista decide lanzar la política de rebelión popular de masas. Entonces, es importante tener en cuenta de que no es algo propio del presidente Frey, sino que es algo que ha mostrado o parte de la trayectoria de la democracia cristiana. Hay que recordar que el presidente Frey, por ahí por el año 2004, habló de asamblea constituyente. Fue uno de los primeros en decir que había que llevar a cabo reformas importantes, profundas. Luego el presidente Frey se transforma en un candidato de la
la decadente exconcertación con apoyo del Partido Comunista en segunda vuelta. Entonces es importante tener en cuenta estos antecedentes porque en el fondo uno podría decir que la democracia cristiana actúa de manera apresurada en este momento al someterlo a una suerte de sanción disciplinaria en circunstancias de que los acercamientos y los distanciamientos forman parte de la historia de la democracia cristiana en su relación con la izquierda. Bien, para cerrar el punto, Cristóbal, la pregunta sobre si es que esto tiene impacto electoral. Hace un par de días teníamos acá a Gonzalo Miller de la Universidad del Desarrollo, bueno, él es militante también de la UDI, y él decía que él cree que no va a mover necesariamente la aguja electoral, pero sí simbólicamente tiene un peso muy importante. Ahí te pregunto cómo lo ves, porque por otro lado, Eduardo Frei Ruiz-Tagle también representa, estoy pensando en este elector que es más volátil, o como se le llama el elector obligado. Yo creo que ve con bastante distancia la figura de Eduardo Frei Ruiz-Tagle como un rostro del pasado, ¿no? de la concertación. Yo no sé si es muy sexy para ese elector, no para el que está convencido o que el que es de derecha o que es antigobierno, sino al que tiene la duda de por quién votar. Ve la figura de Eduardo Frei y yo no sé si se siente muy convocado. ¿Cómo lo ves tú en ese plano más electoral, yendo a la elección concretamente? A ver, yo en ese sentido creo que, claro, efectivamente no es una figura que uno diga es ampliamente convocante. Si no nos vamos a hacer los locos tampoco. Pero es una figura importante en lo que significa la reconstitución de la democracia, en lo que significa el desarrollo del país. No olvidemos que el presidente Frei fue quien tomó las banderas de sacar a Chile al mundo. Después de una transición del presidente Elwin con el dictador, que lo tenía ahí mirándolo siempre desde una ventana, gana el presidente Frei y saca a Chile al mundo. O sea, después le toca enfrentar, bueno, evidentemente el problema es que cuando toman preso a Pinochet, y lo enfrenta como una política de Estado. Pero sí, es una figura que probablemente de los expresidentes es el que tiene tal vez menos, no sé si catalogarlo como una figura sexy o menos sexy, pero sí es como el que tiene el sex appeal un poco más bajo. La historia recuerda mucho a Ricardo Lagos. ¿Para qué decir al presidente Elwin por lo que les comentaba? La presidenta Bachelet tiene una connotación todavía muy vigente en términos de la política internacional. El presidente Piñera falleció hace un par de años, fue expresidente 2 veces. Pero en ese sentido creo que también el presidente Frei va a ser más valorado a lo largo de la historia por cómo cambió la visión económica de Chile al mundo y del mundo a Chile, y bueno, y se ha dedicado prácticamente toda su vida a lo mismo. Y en ese sentido yo creo que es importante no sé si para el elector más joven, pero sí para ese elector que añora a la concertación en toda su etapa. También pensemos en que la concertación muy extrañada al principio del gobierno del presidente Boric, se hacían gárgaras
en contra de la concertación, y después terminaron citando y convocando a los más concertacionistas de todo. Entonces, es una figura, creo que importante en términos de la República propiamente tal, y le hace también un favor a la candidatura de José Antonio Kast, porque le da este estirpe de más estadista, y eso siempre es valorable. Sí, quisiera agregar algo, Montserrat, sí. Disculpa que interrumpa desde el punto de vista de la repercusión política. El gran problema que genera este gesto de parte del presidente Frey es que no va a haber un gesto de la misma equivalencia para Janet Jara. Pensemos, por ejemplo, que el expresidente Ricardo Lagos es una persona que ha estado retirada y que él anunció su retiro hace ya un tiempo atrás. El presidente Frey ha sido una figura que ha estado participando de distintas instancias, se reúne permanentemente con círculos empresariales y también académicos, ha participado en instancias académicas muy relevantes en el último tiempo, ha inaugurado o ha participado en seminarios, en foros, y es una figura que está activa en ese sentido. Pero no vemos la posibilidad, o no se ve la posibilidad de que exista un gesto parecido de un exmandatario o de una exmandataria hacia la candidata Janet Jara. Probablemente no va a haber con el mismo tono un gesto de la expresidenta Bachelet por la circunstancia en la cual ella se encuentra, que esta candidatura a el cargo de secretaria general de la ONU, entonces donde necesita también el apoyo de gobiernos de derecha. Entonces ahí hay una situación bastante compleja para el comando de Janet Jara, como se planteó hace unos días, a pesar de no ser una figura carismática, sexy, la del presidente Frey tiene resonancia al menos desde el punto de vista mediático y también desde el punto de vista de la discusión. Generó discusión en estos días y generó controversia incluso dentro de la democracia cristiana. Pero hay algo más que quisiera agregar. Si tomamos en cuenta la votación que tuvo Eduardo Frey contra Sebastián Piñera el año 2010, vamos a encontrar de que en las zonas o regiones donde mejor le fue al expresidente Frey en contra de Sebastián Piñera fue en aquellas regiones donde peor le fue a la candidata Janet Jara en esta primera vuelta. El Maule, la región de O'Higgins, la región de Ñuble, la región del Biobío, vale decir, aquellas regiones que eran emblemáticas para la democracia cristiana por el tema de la reforma agraria o donde simplemente obtuvo una buena votación el expresidente Frey. Ahora, en el caso de Janet Jara, en esas regiones obtuvo el tercer lugar. Entonces, hay ahí una situación que, si bien no necesariamente significa un movimiento drástico de la brújula, por lo menos es la reafirmación de una tendencia hacia lo que podríamos denominar un voto en contra del gobierno, en contra del oficialismo. Sí, bueno, mientras esta semana ha estado marcada por sucesivos apoyos hacia José Antonio Kast, partidos políticos, también la familia Piñera Morel, Eduardo Frei Ruiz Tagle, yo mencionaba también una carta que puede ser poco significativa, pero de militantes del Partido Radical. De hecho, ya fue cuestionada por el presidente de esa colectividad, alcaldes también que en su momento fueron oficialistas. La candidata Jara hoy viaja al norte, ahora están en un foro del Hogar de Cristo y Radio Cooperativa, vamos a estar dando cuenta de eso también en algunos minutos, pero la candidata Jara ha atravesado por una campaña que es súper cortita, donde no está claro cuál es el tono, ¿no? A mí me pasa un poco eso, si es que entrar con un tono más confrontacional con Kast, si es que centrarse, por ejemplo, en las propuestas. El equipo ahí también ha tenido algunas modificaciones, y hoy el diario La Tercera también publica de algunas comunicaciones, minutas, del comando de Janet Jara, donde se plantea, por ejemplo, que
Kast es un peligro para las mujeres, a propósito de una conmemoración importante esta semana del Día contra la Violencia hacia las Mujeres, ¿no? Muy en un tono de confrontación con Kast, y yo me pregunto si esa estrategia le va a rendir frutos, porque esa fue la estrategia que se utilizó en 2021, y pareciera que además Kast ahora, sumando estos apoyos, no es el mismo, o sea, es el mismo, digamos, piensa similar, pero su propuesta para el país es muy distinta. Voy a citar nuevamente a Gonzalo Miller, que decía: Kast, por primera vez en toda su historia política, está teniendo gestos con personas con las que piensa distinto, y esa es una señal bien relevante que está dando él. Y ahí la pregunta es si es que esta estrategia de Janet Jara pueda surtir algún efecto. Les dejo la pregunta instalada para que le den ahí una vuelta durante la pausa, y cuando retornemos en unos minutos más podemos seguir con este y otros temas. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl. ¿Te gusta contar historias? En IFACES te estamos esperando. Somos el Festival Internacional de Ciencias, Educación y Salud IFACES 2025, que organizan las facultades de Medicina, Odontología y Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y te estamos esperando para compartir tu mirada sobre la salud, atención en salud, biodiversidad y mucho más. Que no te lo cuenten. Cuéntalo tú. Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre. Revisa las bases, masterclass y mucho más en festivalifaces.cl, YouTube y redes sociales. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. Son las 9:05 de la mañana para quienes nos están viendo, porque también salimos por nuestro canal Uchile TV 11.2 en señal abierta. Pueden ver imágenes de lo que está ocurriendo en este momento ahí en los estudios de Radio Cooperativa y en el barrio Yungay, donde están
los dos candidatos presidenciales, Janet Jara y José Antonio Kast, respondiendo preguntas sobre pobreza, ¿no?, que es lo que los convoca en este foro del Hogar de Cristo. Vamos a tener ahí un contacto al final de este bloque con nuestra colega Fernanda Araneda, quien está ya presente y que nos pueda comentar, hacer una suerte de resumen de lo que ha ocurrido hasta el momento. Un foro que empezó a las 8:30 de la mañana, así que ya lleva un ratito de debate entre los candidatos. Pero bueno, continuamos con las conversaciones con Cristóbal Saavedra y con Octavio Avendaño. Yo les había hecho una introducción bien larga, la verdad, antes de la pausa, sobre la estrategia de Janet Jara, sacando de lado todo lo de Frey, ¿no? ¿Cómo lo ven? Porque se ha conocido algunas minutas. Yo les mencionaba el tema de que Kast sería un peligro para las mujeres, y también respecto, por ejemplo, de la píldora del día después, se ha dicho Kast, la minuta, ¿no? Kast quiere obligar a niñas y mujeres a parir incluso en casos extremos, que también Kast y su partido se opusieron en el Congreso a la ley Papito Corazón, etcétera, etcétera. Hay también una minuta relativa al ninguneo a don Francisco. Es una estrategia ofensiva hacia José Antonio Kast. ¿Qué les parece que esta sea la estrategia que no ha sido necesariamente compartida por todos en el comando? Nosotros entrevistamos acá a Pancho Vidal hace un par de días y él también planteaba algunos matices. Decía, está bien que se diferencien las candidaturas, pero esto de salir como al choque no necesariamente es una buena opción. Octavio. Sí, esa estrategia ya no dio resultado. Es la estrategia Darío Quiroga, que no dio resultado y que obligó al comando a realizar una serie de ajustes o a la candidata Janet Jara a realizar ajustes en su propio comando. Entonces ya no dio resultado, y todo lo contrario, lo que tiende a hacer ese tipo de estrategia es fortalecer aún más la imagen de José Antonio Kast, una imagen de una figura y de un liderazgo ya consolidado, de una figura que puede ser amenazante para ciertos sectores, no para todos los sectores, sino que para determinados sectores de la sociedad. Entonces, creo que es una estrategia errada. La estrategia en este momento debiese ser disputar los votos de sectores independientes, los votos de otras candidaturas. Esa debiese ser la estrategia. Y sobre todo, si está pensando en salir a regiones, tener un discurso claro hacia las regiones. Y lo que observamos en este momento es que las propuestas son demasiado genéricas. Son propuestas que están pensadas desde la región metropolitana, que están centradas en el tema de la seguridad, pero que no consideran las particularidades o las especificidades que existen en regiones. Y ahí el candidato José Antonio Kast tiene una ventaja, entre otras cosas porque ha recorrido varias veces el país, y entre otras cosas también porque tiene más llegada con los sectores productivos, con los sectores económicos, con los sectores empresariales de las distintas regiones. Cuando hablo de empresarios, no me estoy refiriendo a los grandes empresarios, me estoy refiriendo a los representantes de la Cámara de Comercio de Curicó, los representantes del sector agrícola de diferentes regiones. A ese tipo de empresarios me estoy refiriendo. Entonces, si es que no hay una propuesta clara respecto de las especificidades o de los problemas que aquejan a determinadas regiones, va a ser muy difícil que logre generar o cooptar una mayor cantidad de adhesión en estas pocas semanas que van quedando. Eso es lo que se observa con preocupación en este momento respecto de el desempeño que está teniendo la candidata Jara y las dificultades que ha tenido para distanciarse en términos programáticos, pero en términos programáticos más sustantivos, no a través de la agenda valórica, porque Kast ha sido bastante hábil en esta oportunidad.
de no tocar los temas valóricos, y probablemente si eventualmente llega al gobierno, lo más probable es que no se meta con temas tan controversiales, porque van a ser contraproducentes para su gestión o para su figura. Entonces, ahí es donde ha faltado hacer hincapié en aquellas propuestas programáticas que son del mundo de la centroizquierda y de la izquierda, pero que están pensadas en los sectores mayoritarios de la sociedad y no en determinados grupos identitarios. Sí, Cristóbal, bueno, como dice Octavio, es altamente probable que José Antonio Kast no haga modificaciones o cambios respecto de lo que ya existe. Él lo ha dicho, sí, ¿no? El aborto en 3 causales, el tema del matrimonio igualitario, en fin, él ha dicho que todo el mundo sabe lo que él piensa, no ha cambiado su opinión, pero que él no se va a meter ahí, que tiene otras prioridades. Por lo tanto, lo que yo les contaba de esta minuta pareciera tampoco ser efectivo en términos de que esté en su programa o que él lo haya señalado, lo haya anunciado, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? Yo sé que tu candidata no es Janet Jara, ¿no? Pero desde el punto del análisis político, ¿cómo lo ves? Todos sabemos lo que piensa José Antonio Kast. Ha sido candidato hace, no sé, 10 años, lleva 3 candidaturas presidenciales. Desde 2017. Del 2017. Eso. Para nadie una sorpresa lo que piensa, para nadie es una sorpresa lo que quiere hacer, pero él también ha establecido que este gobierno es un gobierno de emergencia, donde va a trabajar fuertemente por combatir el crimen organizado, por tener más seguridad para las personas, por tratar de controlar la inmigración ilegal, y bueno, y todo lo que siempre ha dicho en términos del estancamiento económico, tratar de que Chile crezca como debe crecer, y todo esto hablando de un concepto del gobierno de emergencia. En los temas valóricos, para uno no sería sorpresa que él quisiese ir en la búsqueda de eliminar la ley de aborto. No debiese ser sorpresa, pero cuando se le ha preguntado, y como queda todo registrado, él ha dicho que en esos temas no se va a involucrar y no va a retroceder. No podríamos esperar que avance, pero sí que no va a retroceder. Entonces, en ese sentido, yo creo que el electorado valora profundamente a las personas cuando son sinceras. Y esto aquí Octavio nos puede dar una cátedra sobre, en temas sociológicos, cómo piensa la gente cuando se siente engañada. Y bueno, y haciendo un parangón en términos políticos, uno sabe bien lo que piensa José Antonio Kast, para dónde va, qué es lo que quiere y lo que busca. Pero uno no sabe bien lo que piensa Janet Jara, porque tenemos una candidata, la candidata Janet Jara de la primaria, profundamente comunista, con un programa de gobierno que lo escribieron como para no quedarse abajo y con 7 páginas, incluyendo la portada. Segunda, cuando llega a la elección de primera vuelta, con una Janet Jara completamente distinta, mucho más vinculada a la socialdemocracia, mucho más vinculada a estos sectores que añoran a la concertación, diciendo que ella no es continuidad del gobierno del presidente Boric, del cual fue parte hasta marzo, creo, y que de lo que más se jacta o más se jacta es de la reforma a las pensiones, en la cual tampoco ella creía, porque lo dijo, avanzamos lo que pudimos, pero no es lo que yo quería. Y tenemos ahora una Janet Jara
de segunda vuelta, mucho más vinculada a buscar el voto de Parisi, que no vamos a decir, yo no sé cuál es el voto de Parisi, no sé la gente por qué vota por Parisi. Eso quizá ahí Octavio nos podrá dar una cátedra sobre eso, pero en términos de quién es el candidato Parisi, es un candidato de centro derecha. Por lo que piensa, por lo que dice, profundamente opositor a este gobierno, capitalista, y hoy día Janet Jara busca congraciarse con Parisi, pero bueno, el electorado no sé cómo se comportará en ese sentido, pero a lo menos el candidato es más cercano al centro derecha que al Partido Comunista, derechamente. Sí. Entonces tenemos 3 versiones de Janet Jara para 3 elecciones distintas. Uno puede hablar de José Antonio Kast en todo sentido, pero sabes bien lo que piensa en términos valóricos, y él ha reafirmado que no va a retroceder, evidentemente no va a avanzar. Y en ese sentido también nos da alguna tranquilidad, y yo, siendo de Renovación Nacional, lo apoyo profundamente, pero yo me considero una derecha mucho más moderada, que critica la dictadura, que le dice dictadura a la dictadura, y en ese sentido no me gustan estas como acomodarse al electorado. Yo digo lo que pienso distinto en términos valóricos a José Antonio Kast probablemente, pero lo apoyo porque creo que es mejor para Chile un gobierno de José Antonio Kast, mucho más moderado, mucho más con una estatura mucho más de estadista. Yo creo que José Antonio Kast lo va a hacer bien como presidente de Chile, va a ser un buen gobierno, va a ser un gobierno que le va a dar tranquilidad en términos de la delincuencia, en términos sociales, y tiene esa emergencia inmediata. O sea, aquí tampoco nos podemos hacer los locos diciendo que va a tener 6 meses de prueba. No, yo creo que es una emergencia inmediata. José Antonio Kast gana y el nivel de expectativas es enorme. Bueno, esperemos que le vaya bien por el bien de Chile. Y en ese sentido, para terminar, comparto profundamente que el electorado hoy día busca más bien a las personas que sienten que dicen la verdad, a pesar de que no compartan lo que piensan. Octavio. Sí, quiero, ya que se me hizo el guiño respecto de Franco Parisi, señalar que va a salir una columna en El País con mucho dato y mediciones a partir de los resultados de la última elección presidencial, y que fueron contrastados con resultados de elecciones anteriores, donde mostramos ahí que el voto de Franco Parisi es un voto bastante transversal. Es un voto, el voto reciente de Franco Parisi prácticamente se nutre de todos los sectores políticos. No se nutre solamente de sectores apolíticos o de sectores independientes, se nutre de todos los sectores políticos. Cuando digo de todos, me refiero desde el bloque de centro-izquierda, en las elecciones municipales del año 2024, hasta el Partido Social Cristiano. Entonces, eso demuestra el desempeño y el éxito que tuvo en esta elección de la primera vuelta, y al mismo tiempo evidencia de que existe un nicho que puede ser disputado todavía, puede ser disputado por parte de ambas candidaturas, tanto por José Antonio Kast como por Janet Jara. Quien logre desde luego mayor credibilidad, mayor atracción, va a lograr capitalizar esa franja del electorado que en primera vuelta apoyó a Franco Parisi, que podría, yo creo que a esta altura difícilmente dar vuelta a la elección, pero al menos atenuar los efectos de lo que podría ser una distancia bastante significativa, como se pensaba
originalmente entre José Antonio Kast y Janet Jara. Entonces hay ahí un nicho de disputa electoral bastante significativa que va a depender de la habilidad y va a depender de también de lo que sostenía anteriormente, de cuál es la propuesta que hay hacia las regiones, porque gran parte de ese voto es regional. Gran parte de ese voto hacia Franco Parisi proviene de zonas como Antofagasta, pero también de algunas regiones y provincias del sur. En varias regiones, Franco Parisi obtuvo el segundo lugar. Entonces, o el primer lugar incluso. Entonces, es importante tener en cuenta eso porque hay ahí un nicho importante que se puede disputar en estas semanas que van quedando antes del 14 de diciembre. Sí, Cristóbal, bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte por lo que está pasando en la interna de tu partido, que también estos días posteriores a la elección han sido ahí bien movidos en Renovación Nacional. La decisión, por ejemplo, del presidente de tu partido de pasar a Mario Desbordes a la Comisión de Ética. Ha habido anuncios de renuncias, como el caso de Camila Flores ayer. Está movido el escenario en un contexto donde algunos, principalmente de Renovación Nacional, comandados ahí por la dupla Monkeberg y su esposa, la senadora Paulina Núñez, han señalado que Chile Vamos ya se acabó, que tiene que pensarse en una cuestión distinta, que hay que apoyar a Kast, por cierto, lo están todos haciendo, pero que la coalición como existe ahora ya no va más. ¿Cuál es tu posición particular y cómo ves la interna ahí en la centro derecha? Hay algunos analistas que han planteado que, por ejemplo, Cristóbal Belolio, Daniel Mansuy, ¿no?, que ahí la centro derecha tiene que mantener una identidad y no desdibujarse, aprender también de la experiencia de lo que ocurrió con el socialismo democrático y el Frente Amplio, por ejemplo. A ver, partiendo por la primera pregunta sobre los descuelgues o las posibles renuncias y todo eso. Bueno, cuando al partido le va tan mal, porque pasar de haber electo o haber elegido 25 diputados en la elección anterior a elegir 13, evidentemente no fue mal, no fue bien. Podremos tener una bancada de 13 y las otras bancadas son de 15, 14, y por eso 18, podríamos hacer una bancada importante, pero eso no quita que nos fue pésimo. En la elección de alcalde y concejales, en la elección de concejales del año anterior, nos fue fantástico, fue el partido más votado, y en un año nos fue pésimo. Todos los pronósticos hacían pensar que el voto del Partido Republicano y del pacto del Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, el Partido Libertario, lo iba de alguna manera a resentir la UDI por la cercanía, o sea, evidentemente, pero no pasó. La UDI salió, creo que tiene 19 parlamentarios. Renovación Nacional tiene 13, de 25 pasó a 13, perdimos en el Senado, si bien se mantuvo la dupla porque eso no hay que perder el prisma, se mantuvo la dupla en la región de Valparaíso, pero perdimos un senador en la región de Maule. Nosotros habíamos elegido al senador Castro y a Rodrigo Galilea, y ahora elegimos solamente a Andrea Valladares. Y más allá del panorama, yo estoy llevando estos a números. Y en esa lógica, creo que cuando uno quiere hacer un análisis tiene que ser bien frío en esto. Y el análisis en las elecciones se gana o se pierde con cantidad de votos y cantidad de escaños. No hay otra cosa. O sea, la idea, mira, pusimos las ideas por delante, estamos sembrando para el futuro. No, aquí nosotros perdimos la elección. Elegimos 13 valiosos diputados, pero errores de la directiva, y creo que profundos errores solamente pensando en la elección interna,
ocupando la elección parlamentaria y presidencial solamente para ocuparla como para la elección interna, fue un error tremendo. Voy a poner un ejemplo. El caso del Distrito 8. Tuvimos ahí una candidata que sacó más votos que los diputados o que el diputado electo de la UDI, pero los compañeros que le pusieron no sumaron nada y habían compañeros mucho más competitivos. Rosa Ollarse sacó cerca del 4 y tanto %, mucho más votos que Mario Lavarría, que se eligió como diputado por la UDI, pero nosotros preferimos llevar, o la directiva prefirió llevar, poniendo un caso bien puntual, a dos candidatos que no tenían ninguna relevancia de compañeros de lista. Entonces ahí nosotros perdimos un diputado completamente. O sea, y así hay casos, ¿para qué decir? ¿Ah? Te podría nombrar varios más, pero voy a poner este ejemplo porque probablemente, y porque es el distrito más grande de Chile. Nos farreamos, y voy a poner otro ejemplo muy, muy concreto, que nos farreamos llevar a Germán Codina en el distrito 12 con la diputada Osandón, solamente porque la diputada Osandón y la familia Osandón no quería que Germán Codina compitiera, y pateamos a Germán Codina para la vereda del frente. Y terminó no siendo candidato, terminó siendo vocero de la candidatura de José Antonio Cast. Figuras como, no sé, el mismo Rodolfo Carter, que también lo terminamos. Bueno, y esas decisiones, dos exalcaldes de las comunas muy populosas, las terminamos pateando para el frente. Sí. Y en ese sentido, creo que se equivoca en la directiva, y eso tiene que asumirlo. Y esto, y hoy día, profundamente, cuando se le hace una crítica política, se trata de perseguir a las personas. Yo de verdad, esto soy súper sincero, a mí no me gusta y soy súper crítico de la directiva, pero lo que están haciendo con el alcalde Desbordes también es una persecución. O sea, pasan a siete miembros, al alcalde Desbordes, a Gustavo Alessandri, que es el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, y a 7 personas más. El presidente se da el gusto de pasar a los alcaldes al Tribunal Supremo pidiendo su expulsión en medio de la segunda vuelta presidencial. O sea, para tirarse del cuarto piso también. Sí, Octavio. Bueno, ese es mi análisis yo quería intervenir por última vez, pero con una pregunta más bien hacia Cristóbal, porque no solamente hay una merma en Renovación Nacional desde el punto de vista electoral, no solamente hay renuncias de personeros importantes, no solamente observamos a dirigentes que se pasaron a la vereda del frente, o a la de José Antonio Cast, mejor dicho, dejando de lado a la candidata Evelyn Matei. La gran pregunta ahí es cómo está enfrentando el partido el caso que afecta a Ángela Vivanco, porque estamos hablando de una integrante de la Corte Suprema que era también una figura importante dentro de Renovación Nacional y que contó siempre con el apoyo, los vínculos de los dirigentes históricos más importantes del partido. Ya, Cristóbal, en 20 segundos, porque tenemos que cerrar. No, pues la justicia tendrá que funcionar y tendrá que perseguir a todas las personas que estén vinculadas. Ángela Vivanco fue una figura importante dentro de Renovación Nacional, pero no es militante hoy día. Fue militante, no lo puedes conocer. Y las personas que estén vinculadas, bueno, tendrán que pagar por lo que hacen. Pues sí, así de sencillo. Yo no desdramatizo ni dramatizo más de lo que son las participaciones personales. En el colectivo no existe una participación colectiva, yo espero, pero en lo personal, bueno, cada uno tendrá que responder con su patrimonio, con su patrimonio cultural, personal, ideológico, como lo quieran llamar.
Bueno, vienen declaraciones de Ángela Vivanco y en el diario El Mercurio, donde señala que, entre otras cosas, ¿no?, si una persona estuviera recibiendo coimas, no se va a ir a meter a cada rato a la oficina de los coimeros, ahí desestimando varias de las acusaciones. Son las 9:30, despedimos a nuestros invitados del día de hoy. Octavio Avendaño, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana de día jueves. Que estés muy bien. No, un gusto como siempre. Muchas gracias. Cristóbal Saavedra también, como siempre. Muchas gracias, que tengas excelente día. Igualmente, muchas gracias y feliz de haber compartido con ustedes. Bueno, y antes de irnos, como lo habíamos adelantado, vamos a tener un contacto con nuestra compañera, nuestra colega Fernanda Araneda, quien está allá en los estudios de Radio Cooperativa, tomándole el pulso a este foro, que el primer foro, ¿no?, después de la segunda vuelta que enfrenta a los candidatos José Antonio Kast y Janet Jara. Fernanda, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Montserrat. Como tú comentabas, yo estoy aquí en los estudios de Radio Cooperativa, donde se está desarrollando este primer enfrentamiento entre José Antonio Kast y Janet Jara después de la primera vuelta, instancia en donde los dos pasaron al balotaje y están conversando sobre todo de temas de, como este es un foro que es organizado por Radio Cooperativa y el Hogar de Cristo, están conversando sobre todo de temas que tienen que ver con la pobreza, con problemas sociales. Ha sido tema, por ejemplo, el acceso al agua, la vida en los campamentos, también la situación de las personas en situación de calle y su salud mental. Esos han sido algunos de los temas y hasta el momento ha sido bastante confrontacional. Es algo que no se esperaba quizá tanto en un foro de este tipo, pero sí ha habido bastante tensión entre los candidatos. Señalarles un poco el primer debate, el primer cruce que hubo entre ellos, que fue bastante fuerte y que tuvo que ver con precisamente el acceso al agua. Había una pregunta de una persona que vivía en Canelo, en una localidad en el norte del país donde hay problemas para acceder al agua. Lo que decía Janet Jara era que para solucionar ese tipo de problemas se tenía que avanzar en embalses, se tenía que avanzar en plantas desalinadoras. Y la respuesta de José Antonio Kast fue que una crítica al gobierno, a la permisología, por ejemplo, a que no se pueda avanzar en esos proyectos. Él decía, lo que proponía era que, o más bien criticaba, era que la ideología impedía avanzar en ciertas cosas. Y bueno, ahí se dio un cruce bastante importante entre ellos. Incluso, por ejemplo, Janet Jara hacía mención a que ella, bueno, fue ministra, que las cosas que ella avanzó y que en contraste José Antonio Kast no avanzó en los años en que fue diputado. Así que vamos a seguir atentos a lo que está pasando acá. Bien, vamos a estar ampliando respecto de lo que ocurre en este primer foro, que ya lleva como una hora más o menos. Bueno, empezó pasadita las 8:30, así que vamos a estar de todas maneras contigo, Fernanda, ampliando más adelante. Muchas gracias. Igualmente, buenos días. Bueno, con ese reporte de nuestra colega Fernanda Araneda nos vamos a la pausa. Cuando son las 9:33, a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.